Así que hoy, por ejemplo, vamos a hablar de discapacidad, que en el PDF no está, así que tomen apuntes. Listo. Vamos a poner la cámara. Acá estoy. Bueno, hoy vamos entonces a hablar de discapacidad, ¿sí? Hay diferentes tipos de discapacidades también. Bien. Con respecto al concepto de discapacidad, el término discapacidad o el prefijo dis indica dificultad, ¿sí? Este concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia. En el primer momento se habla de persona discapacitada, ¿sí? Designado ese término de persona discapacitada a la persona que posee una capacidad distinta, ¿sí? Y tiene diferentes posibilidades de desarrollar otras capacidades. El modelo social de la discapacidad se relaciona con el concepto de necesidades educativas especiales. Las limitaciones no se deben a la discapacidad, sino a las relaciones del sujeto con el entorno, ¿sí? En cambio, en la actualidad se habla de personas en situación de discapacidad, haciendo referencia a la idea de un estado que atraviese esa persona en algún momento determinado de su historia y de su desarrollo. ¿Bien? Sí. Ahí podemos mencionar distintos tipos de discapacidades. Tenemos la discapacidad motora, que implica que trastornos óseos y musculares que llevan cierta dificultad en la movilidad, perdón, discapacidades visuales, que incluye diversos problemas que conducen a distintos grados de discapacidad, desde la disminución hasta la ausencia total de la visión, lo que sería la ceguera. Y ahí entra todo lo que es el sistema Braille, el de lectura y escritura, que se basa en 6 puntitos y permite ese sistema Braille 64 combinaciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esos puntitos se adaptan a terminaciones nerviosas de la yema de los dedos y transmiten ese mensaje al cerebro como una imagen. ¿Bien? Y luego tenemos las discapacidades auditivas, que ahí comprende la hipoacusia leve hasta la sordera. ¿Bien? Perdón. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Pensar en una persona en situación de dificultad en el sujeto de derecho nos lleva a pensar en esa idea de inclusión. Sí. Que está relacionada con ¿qué? Con la idea de igualdad. Sí. Implica que le brinde a cada uno las herramientas necesarias para que pueda desarrollarse plenamente con sus posibilidades. Pero sí, para la vida. Exacto, pero es necesario que diferenciar algunos conceptos, como la exclusión, la segregación, la integración. Así que vamos a ir desglosando esos conceptos. Con respecto a la exclusión, se da cuando
a los estudiantes, por ejemplo, se le niega el derecho de acceso a la educación. Ahí estamos excluyendo. La exclusión, entonces, sucede cuando se le impide a los estudiantes, por ejemplo, con discapacidad, matricularse para asistir a alguna escuela, o cuando los matriculan, pero les Eso es dicen exclusión. exclusión. Sí. O hay otros casos donde matriculan a la persona, Ujú. pero le dicen que no puede asistir. O cuando le ponen ciertas condiciones para asistir a la escuela. Ujú. ¿Sí? Otras veces sucede que lo matriculan en el colegio, pero se les dice que no va a recibir la educación por medio de una maestra que lo visitará en su casa. Entonces quedas excluido de la escuela, o sea, la maestra le va a dar clases en su casa. Eso es Sí. excluir. Sí. ¿Bien? En Bien. cambio, la segregación es cuando a los estudiantes con discapacidad son educados en ambientes separados, ya sea fuera de la clase o fuera de la escuela. ¿Sí? Y son lugares diseñados para estudiantes con impedimentos o con un impedimento particular. Ujú. ¿Bien? Entonces, Bien. la segregación es más, ¿cómo decirlo? Es cuando los estudiantes con discapacidad son forzados a ir a la escuela que es solo para alumnos con discapacidad. ¿Sí? Sí. Pero, por otro lado, también es segregación, disculpa que acepto a un compañero, pero también dijimos que es segregación educar a los alumnos con discapacidad en clases separadas, en una escuela en común, separar Claro. al alumno de la clase. Sí. ¿Sí? Sí. Esas clases ellos lo llaman clases de recursos. Bien, luego tenemos lo que es la integración, que es la integración, ubicar a la persona con discapacidad en las escuelas comunes. Ya existe, sin cambiar el sistema con que se brinda la educación, porque no es que se cambie el sistema para adaptarlo a las personas con discapacidad. En esa integración implica que poner al alumno con discapacidad en una clase común sin apoyos individualizados, con un maestro que no desea o no puede responder a las necesidades del aprendizaje, o suministrar los apoyos sociales o relacionados con la discapacidad que requiere un niño. ¿Sí? Muchas personas, ¿qué pasa? A esto lo llaman de manera equivocada inclusión. Pero al menos que ese niño reciba los apoyos que necesita, no la hay. ¿Sí? Sí. No simplemente porque incluimos a un niño con cierta discapacidad en un colegio y nosotros no cambiamos la forma de dar clase o como decir, lo dejamos, Adaptar. sí, de cierta manera de lado, eso no es incluirlo. No. Bien, entonces la idea de integración se centra en la adaptación a la escuela del niño, mientras que la idea de inclusión es la escuela quien debe adaptarse a las necesidades del niño.
que es más o menos lo que está sucediendo en varios colegios, sucede eso. No se integra el colegio a el niño, a las necesidades del niño. Entonces, este desafío radica en que muchas veces el niño está integrado, pero no está incluido. ¿Sí? Por lo tanto, es necesario evitar asignar esos rótulos que uno le pone. ¿Por qué? Porque la inclusión involucra una transformación del sistema educativo con cambios y también lleva a modificar el contenido, los métodos de enseñanza, los métodos de abordaje, las estrategias. Bien, entonces en un sistema inclusivo, los maestros son capacitados. ¿De qué manera? Durante su formación de grado y luego en todo su desarrollo profesional. ¿Sí? ¿Para qué? Para responder a esos diferentes estilos de aprendizaje, para poder presentar esas lecciones de forma diferente, de manera de que todos los alumnos puedan aprender. Bien, en un sistema entonces inclusivo existen los recursos que corresponden a la necesidad individual de los alumnos con discapacidad. ¿Sí? Entonces, tales son los programas modificados o los materiales adaptados. Y esto nos lleva a pensar en otro concepto, que es la diversidad. El término proviene del latín diversitas atis, que señala variedad, semejanza y diferencia. Entonces, hablar de diversidad en el ámbito educativo implica pensar no en el niño, no en los adolescentes con diagnósticos, sino también en qué, en tiempos y modos diferentes de aprender, de integrarse, aspectos sociales, motivaciones, aspectos económicos diferentes. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, poner en práctica un proyecto de inclusión implica pensar en un proyecto pedagógico individual, en el cual se contempla el modo de aprender, sus tiempos y las herramientas para desarrollar objetivos de aprendizaje. En esos proyectos se incluye, disculpen, perdón, en esos proyectos dijimos entonces se incluyen la familia, la escuela y los terapeutas que realizan esa parte de rehabilitación. También se evalúa si es necesario la incorporación de un docente de apoyo o de algún acompañante terapéutico. ¿Sí? El primero, que sería el docente, se va a encargar de las cuestiones pedagógicas, ¿sí? Y junto con el docente del aula deberá desarrollar las adecuaciones necesarias. Y el acompañante terapéutico opera como facilitador de relaciones vinculares y de la crisis del niño, en este caso. Hoy en día hay muchos niños que tienen certificado de discapacidad que le permite acceder a los tratamientos de manera continua. ¿Sí? Sí.
Entonces, creo que fue en el otro grupo de acompañante terapéutico, una alumna me preguntaba si el acompañante terapéutico era quien tenía que desarrollar esas adaptaciones educativas en el colegio. No, No. no. Para eso se requiere de un docente de apoyo, y ese docente de apoyo junto con el docente del aula Sí. son los que hacen esas adaptaciones. ¿Sí? Sí. Bien. Perdón. Me agarró la tos. Perdón. Entonces, tenemos diferentes patologías. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Down, el retraso mental, déficit de atención, parálisis cerebral. Bien, con respecto al retraso mental. El retraso mental es un estado en el cual el desarrollo de la mente es incompleto o se detiene. ¿Sí? De acuerdo a la gravedad, se clasifican en leve, moderado, grave y profundo. Con respecto al leve, se manifiesta en la escuela cuando se hace evidente que las actividades necesarias para el buen desempeño escolar están por debajo de las del promedio de sus compañeros. Bien, con respecto al moderado, se evidencia por un desarrollo limitado del lenguaje. Y en lo que es grave y profundo, se desempeña generalmente de marcadas dificultades motoras, patológicas del sistema nervioso y enfermedades detectables. Bien, entonces en estas personas la adquisición del lenguaje es escasa o nula. Y para esto se realizan mediciones de coeficiente intelectual, que ahí dará el grado de retraso a través de distintos test psicométricos. Bien, con respecto a parálisis cerebral, podríamos decir que es la pérdida completa de la función muscular. Puede ser temporal o permanente, puede ser localizada o generalizada. Puede ser de ambos lados del cuerpo o de uno solo, lo que llamamos hemiplegia. Puede afectar ambos miembros inferiores, eso lo llamamos paraplegia, o los miembros inferiores y superiores, lo cual llamamos cuadriplegia. ¿Bien? Con respecto a las causas, puede ser que la persona haya sufrido algún accidente cerebrovascular, algún trastorno genético. Bien. Después vamos a ir adaptándolos, que ya que lo tengo acá, lo voy a adaptar. Cuando hablamos, denme un segundo, acá está. Bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de alteraciones motoras, no se reduce solamente a la limitación de la posibilidad motriz, aunque sea su síntoma más evidente. Además de esto, incluye las dificultades sensoriales y algunos trastornos cognitivos. Bien. Entonces,
Cuando hablamos de alguna deficiencia, nos referimos a la ausencia o falta de una estructura o una función. Puede ser psicológica, anatómica, fisiológica. Cuando hablamos de discapacidad, hacemos referencia a la pérdida de la capacidad o la limitación de efectuar una actividad de forma en que se considera normal para un ser humano. ¿Sí? Y cuando se habla de minusvalía, hacemos referencia a la situación de desventaja de una persona como consecuencia de una deficiencia. Bien, las deficiencias motoras son las más representativas, como puede ser la parálisis cerebral que habíamos nombrado. Esta hace referencia entonces a una alteración del control motor, del tono, de la movilidad de distintas partes del cuerpo, de la postura, mayormente causada por alguna lesión. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, la parálisis cerebral varía de acuerdo a la lesión, dijimos. Hay lesiones que se focalizan, por ejemplo, en el sistema piramidal, que regula los movimientos voluntarios. Y la alteración se manifiesta cuando estos movimientos se pierden y hay un aumento del tono muscular. Eso se llama espasticidad. Espasticidad. Luego tenemos atetosis, que es movimientos irregulares, lentos y espontáneos, que se localiza en extremidades y se extiende luego en todo el cuerpo. Luego tenemos la ataxia, que es el trastorno de coordinación y la estática. Y luego tenemos diferentes formas mixtas. Puedes tener varios tipos de parálisis. Estos trastornos del movimiento pueden ir acompañados por alteraciones de otras funciones, como el lenguaje, como la visión, audición, de desarrollo mental, el carácter, la capacidad de atención. ¿Sí? Entonces, los tratamientos para los niños, por ejemplo, deben comenzar lo antes posible. ¿Por qué? Porque las respuestas son mejores al realizar ese tratamiento temprano. ¿Sí? Entonces, hay que configurar un equipo multidisciplinario que indique sobre esos problemas motores y sobre las posibles deficiencias asociadas al problema. Bien, entonces, el niño que padece parálisis cerebral, la inclusión de un acompañante facilita su actividad, sobre todo cuando su comportamiento o su compromiso motor, mejor dicho, es severo y no le permite el desplazamiento por él mismo
Entonces se hace prácticamente fundamental. Bien, y es importante, en este caso, la continua estimulación del lenguaje, tanto en la escuela como en el hogar. La utilización de métodos alternativos de comunicación cuando es necesario. Nosotros como acompañantes también podemos implementar o proporcionar esos usos. ¿Bien? Bueno, luego tenemos lo que es el síndrome de Down. Aparentemente, casi todo el mundo sabe a lo que hace referencia cuando hablamos de síndrome de Down. ¿Sí? Esta expresión evoca la imagen de un niño, de una niña de baja inteligencia, de movimientos torpes, con una apariencia oriental, digamos, de ojos achinados, cuyos rasgos faciales de carácter mongoloide, lo decimos nosotros, han hecho que sea conocido como los mongólicos, término que hoy en día está siendo reemplazado por el de síndrome de Down. ¿Sí? ¿Pero qué es el síndrome de Down? Es la causa más frecuente, de retraso mental. Se trata de una alteración cromosómica caracterizada por el exceso de material genético. ¿Sí? El término, entonces, síndrome, se quiere destacar a que las personas afectadas presentan un conjunto de síntomas diversos, como cognitivos, de bajo nivel intelectual, fisonómicos, por ejemplo, en los ojos almendrados, nariz pequeña, con gran depresión en el tabique nasal, formas anormales en las orejas, y médicos como por ejemplo la cardiopatía. ¿Bien? Entonces el síndrome de Down fue descrito por primera vez en 1866 por el doctor Joe Brown. ¿Bien? Por eso su nombre, aunque hasta 1959 se conoció sus causas. Entonces, en ese año, perdón, Erika, te voy a silenciar un ratito, disculpa. Ahí está. Dijimos que hasta 1954 se conoció sus causas, que era el exceso de material genético. Esto origina que un desequilibrio en distintos sistemas biológicos. ¿Por qué? Porque cada cromosoma está implicado en el desarrollo de varios órganos y la alteración de uno de ellos va a afectar varias funciones. Esto implica que la diversidad de síntomas y características de la persona con síndrome de Down. El retraso mental se explica porque afecta al desarrollo del sistema nervioso. ¿Bien?
Actualmente sabemos que el síndrome de Down no tiene cura. Pero, sin embargo, desde los primeros momentos de vida, estos niños reciben atención adecuada que abarque los aspectos relacionados con el desarrollo de la capacidad de cada uno de ellos, pueden ser cognitivos, psicomotrices, afectivos, educativos, sociales, se logra que una gran mejora en su bienestar, en su calidad de vida, en las posibilidades que tiene de desarrollarse en la vida con autonomía. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus características? A pesar de lo que se pueda creer, no hay dos personas con síndrome de Down iguales, como tampoco no hay dos personas iguales a nosotros. Pasa exactamente lo mismo. Cuando una tiene su propia personalidad, sus sentimientos, capacidades, en ella, ¿qué pasa? Se manifiestan diferentes características en el síndrome. ¿Sí? Entonces, características intelectuales y aspectos cognitivos, tenemos la inteligencia. El síndrome de Down ha ido asociado tradicionalmente a un nivel intelectual muy bajo, con retrasos mentales profundos o graves. Existía esa creencia de que el desarrollo intelectual quedaría congelado y no iría más allá de el alcance de los niños o de niños y niñas de entre 5 y 8 años. Se decía que eran personas entrenables, con capacidades para alcanzar niveles elementales de autonomía personal, como el aseo, el vestir, la comida, pero que no merecían valer la pena que darle una educación académica. Mirá qué errados que estaban, ¿no? Sin embargo, casi todas las personas aceptadas presentan un cierto grado de retraso mental que va de leve a moderado, y una minoría tiene un retraso mental más profundo. Y el resto tiene una capacidad intelectual límite. ¿Bien? ¿Qué sucede? Las personas con síndrome de Down logran mejores resultados en las tareas que implica la inteligencia concreta, en la que hay que utilizar la inteligencia abstracta. ¿Sí? Por ejemplo, la construcción de rompecabezas. ¿Sí? En cualquier caso, el nivel intelectual que pueden alcanzar varía de una persona a otra, ¿sí? Dependiendo en gran medida de los programas de estimulación de atención temprana y educativas a los que han acudido desde su infancia. ¿Sí? Las mejoras estas, que han aparecido en los últimos 25 años más o menos, con incrementos en el cociente intelectual superior a 20 puntos, se debe en gran parte a las mejoras de atención temprana y en los programas educativos en los últimos tiempos. Como habíamos dicho al principio, antes se creía que no valía la pena que una persona que tenía síndrome de Down vaya al colegio, por ejemplo. ¿Sí?
Hoy en día sabemos que cualquier persona puede alcanzar cualquier cosa, lo que desee. ¿Bien? Con respecto a la memoria, ¿a qué se refiere? Tanto a la capacidad para guardar la información, que ahí entraría en juego la memoria a corto plazo, como para almacenarla y recuperarla. Y ahí entra en juego la memoria a largo plazo. En ocasiones pueden realizar tareas que no cumplen, que no pueden explicar, perdón, o describir. Esos hechos apuntan a problemas en la memoria explícita o en la memoria declarativa. En cambio, su memoria visual es mucho mayor que la auditiva. Porque en este caso, ellos son capaces de retener 3 o 4 dígitos, por ejemplo, tras ser escuchados simplemente. ¿Bien? Pero la falta de un entrenamiento adecuado dificulta el desarrollo de estrategias para orientarlo en el tiempo y en el espacio. Con respecto a la percepción, los bebés y los niños, niñas con síndrome de Down procesan mejor la información visual que la auditiva, perciben mejor de lo que oyen. Bien. Entonces, su umbral de respuesta general es más elevado que el del resto de la población, incluido ese umbral del dolor. Ellos lo perciben más. Por lo tanto, necesitan ¿qué? Más estímulos de mayor intensidad, de mayor duración, para que ellos puedan reaccionar ante esos estímulos. Y en ocasiones, la falta de respuesta ante las interpretaciones o interpelaciones de otra persona se debe a que no se ha percibido la petición. ¿Bien? No que no sepan contestar a lo mejor o reaccionar hacia algo que se le dice, sino que su percepción fue más lenta. ¿Sí? Con respecto a la atención, las alteraciones de determinados mecanismos cerebrales explican las dificultades a la hora de mantener la atención durante mucho tiempo en una misma tarea o en un mismo objeto. Estas personas con síndrome de Down se distraen con facilidad ante los estímulos diversos o ante los estímulos novedosos. Bien, parecen más sensibles a las influencias externas que predominan sobre esa actividad interna reflexiva que están haciendo. Bien. ¿Se va entendiendo? ¿O se me durmieron? Bueno. Sí, se entiende, profe. Bien, gracias, Erika. Bien, entonces... sí, profe, se entiende. Bien, con respecto a los aspectos cognitivos, que mayormente se ven afectados en el síndrome de Down, tenemos el retraso mental, lo habíamos nombrado, puede ser moderado a leve, lentitud para procesar
percibir y comprender, lentitud para codificar la información, clasificarla significaría interpretarla, elaborarla y responder a las demandas de la tarea. Dificultad en los procesos de conceptualización, formar esos conceptos. Dificultad en la abstracción, extraer las características esenciales de un concepto. Dificultad en las generalizaciones, en las transferencias del aprendizaje de unos contextos a otros. ¿Bien? Por ejemplo, si han aprendido una conducta en el colegio, en la escuela, les cuesta aplicarlo a ese aprendizaje, por ejemplo, en la casa. ¿Bien? Y luego tenemos los problemas de la memoria, como dijimos, a largo plazo y a corto plazo. También les cuesta, más que a otras personas, planificar las estrategias, los pasos que van a dar para resolver algún problema. ¿Bien? Pueden tener problemas de desorientación espacial temporal. Les cuesta aprender dónde están. Les cuesta aprender los conceptos del día, de la hora. Tienen problemas por ahí para la realización de operaciones de cálculo. Más que nada si se tratan de cálculos mentales. Y con respecto a la información, ellos se la toman de forma literal. Les cuesta comprender las expresiones de doble sentido. ¿Sí? Como son los chistes, las ironías que uno hace. Ellos directamente te la responden con seriedad, como si no tuvieran sentido del humor, decimos nosotros. ¿Sí? Entonces, características de la personalidad. Tenemos diferentes características psicológicas. Ellos tienen facilidad para el humor imitativo. Tienen aptitudes musicales, obstinación. O sea, esas características forman parte de los estereotipos que predominan sobre estas personas que tienen síndrome de Down. Lo que hay que acabar es con la imagen que las describe como personas iguales, con el mismo carácter y personalidad. No son todos iguales. No se puede decir que todas las personas sean alegres, que todas las personas sean sumisas, cariñosas, sociables. ¿Sí? Todos tenemos algún tópico de esto. Bien, de lo que sí podemos hablar es de ciertas características que se dan con mayor frecuencia. Bien, ¿cómo? Poca capacidad para controlar sus emociones. Se manifiestan con una excesiva efusión de sentimientos. Dificultad para interpretar y analizar los acontecimientos externos. Constancia, tenacidad, responsabilidad, puntualidad. Son muy cuidadosos.
son muy perfeccionistas con el trabajo, tienen baja capacidad de respuesta y de reacción. Bien, responden con menor intensidad a lo que ocurre alrededor. Bien, le puede parecer desinterés a lo nuevo. Bien, entonces, luego tenemos lo que son los rasgos físicos. Disculpenme un segundito. Bien. Los rasgos físicos característicos son popularmente conocidos por su fisonomía, que nos hace recordar a los rasgos orientales. ¿Sí? También se le suele describir como una persona de baja estatura y gordita. Bien, entonces, hablar. Entonces, tienen diferentes, dijimos, rasgos físicos. ¿Qué sucede? Ellos, por ejemplo, tienen la lengua más grande, que parecería como que no le cabe dentro de la boca. Tienen dificultades en la respiración. Tienen problemas para articular las palabras. ¿Sí? Otro rasgo puede ser el tartamudeo. También es otro rasgo. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ay. ¿O vamos bien? Bueno, sigo. Entonces, con respecto a las habilidades sociales, ellos prefieren jugar con niños más pequeños que ellos. Les gusta mucho la diversidad de estímulos o la ignorancia esa de las reglas sociales que pueden llevar a ese aislamiento. Su comportamiento social mejora si se le provee, de las normas sociales de actuación adecuada. Nosotros sí a nuestros hijos le enseñamos, mejor dicho, de que no todos son, perdón, de que no todos somos iguales, el niño se adapta a todos. Somos los adultos quienes ponemos límites. Los niños son niños. Ellos no aíslan, ellos no hacen bullying. Somos nosotros quienes le enseñamos a que lo hagan. ¿Están de acuerdo? Ya que nombramos al bullying, también lo vamos a incorporar o vamos a hacer un resumen rápido. ¿Qué es el bullying? ¿Alguien me puede decir qué es el bullying o a qué nos referimos cuando hablamos de bullying?
Bueno, cuando... Bien, Erika, sí, te escucho. Bullying es cuando te burlan o molestan, ya sea por el aspecto físico o Bien, otra cosa, a una persona. bien. Estamos, o sea, cuando se habla de bullying, hacemos eh, referencia mayormente, como por ejemplo, cuando un adolescente no quiere ir al colegio, ¿sí? Sin ningún motivo aparente. Fingen todo el tiempo de alguna dolencia que justifique ante los padres la no asistencia, ¿sí? Y ellos prefieren decir que tienen alguna dolencia antes que declarar que están siendo víctimas de bullying. O decir que hay un grupo de compañeros que le está haciendo la vida imposible. En caso, por ejemplo, del adolescente que sobrelleva el papel que le han asignado el grupo, ese grupo de matones, ese grupo dominante en la clase, y que sistemáticamente es insultado, humillado, puesto en ridículo delante de sus compañeros. ¿Bien? Entonces, nos estamos refiriendo acá a adolescentes que son objeto de chantaje. Chantaje puede ser económico por parte de ese grupo, que los obligan a actuar así si no quieren sufrir males mayores. ¿Sí? Entonces, también podemos hacer referencia cuando hablamos de bullying a las situaciones de convivencia, como hacerle el vacío o aislar a un compañero. Eso también es bullying, ¿sí? Aislarlo o hacerle el vacío, como solemos llamar nosotros, de una forma rotunda. Igualmente consideramos conductas reiteradas de insultos, agresiones físicas recurrentes, humillaciones públicas, tareas forzadas, rechazos a lo que son sometidos algunos niños en la parte escolar, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? Primeramente, debe existir una víctima indefensa, atacada por un grupo o por una sola persona. También debe existir una desigualdad de poder, de desequilibrio de las fuerzas entre el más fuerte y el más débil. ¿Sí? No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defenderse, ni equilibrio físico, ni equilibrio social, ni psicológico. Entonces, una situación desigual de indefensa por parte de la víctima. Y luego tiene que haber una acción. Esa acción tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante un periodo largo de tiempo y de forma recurrente. ¿Sí? Con respecto a la agresión, supone que un dolor
un dolor no solamente en el momento del ataque y no puede ser simplemente un dolor físico, sino puede ser emocional. Entonces, con respecto a esa agresión, no supone solamente el dolor en el momento del ataque, sino que es de forma sostenida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque crea la expectativa en esa víctima de poder ser el blanco de los otros ataques. ¿Sí? Bien. Entonces, para darle un cierre a esto, el concepto entonces de discapacidad son varios. ¿Sí? La persona, ¿por qué puse el bullying también acá? Porque también es de discapacidad, porque la persona que hace bullying tiene algún cierto tipo de discapacidad psicológica. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió? Grupo.